Pues justo de eso, de la ciencia de la conservación, que esto nos suena todavía como a titular, ¿no?, de la gran noticia, pero no sé si hemos entrado en ello así a fondo para saber. Poquito a poco lo estamos intentando gracias a la experiencia y al saber de nuestro colaborador que está metido en el agua. Siempre digo, un día aparece con escamas. Bueno, no está solo metido en el agua, sino muy profundamente en el tema. Enrico Sales, buenas tardes. Buenas. Quique, has salido del agua, ¿de verdad te saldrán escamas? A los humanos no nos van a salir escamas, por mucho que nos remojemos en el mar, ¿no? Alguna vez, como dicen, ojalá, ¿no? Sería un bicho raro. Bueno, sobre todo estar más tiempo debajo de agua, porque cargar las botellas, llegar allí, para después estar unos 15 o 20 minutos, da un poco de rabia. A veces te gustaría estar... Es verdad, ¿cuánto tiempo se tarda en preparar todo el equipo? Porque el traje no es fácil de poner. Sí. Cargar las bombonas, las Claro, balas esas que es lleváis. que es el antes y el después. Al final te tiene que gustar mucho y además, por ejemplo, a nivel de gestión es muy complicado. Si ya el monte o el medio natural es difícil, pues en el marino en el que nos movemos nosotros, más complicado todavía. Está la preparación de antes y después. Las cuadrículas donde hacéis las pruebas para luego contarlas, en fin. Y yo decía, es que eso, visto así, dice, pues menuda tontería, sumergerse va a meter ahí una red o una cuadrícula que mide. Claro, es que eso es lo que vale luego, ese es el dato final. Si no haces eso tampoco lo tienes, pero eso es mucho trabajo para... No puedes cuadricular toda la superficie, como... Claro, bueno, la muy filosofía... muy elaborado, ¿no? Claro, lo que me estás comentando, el ejemplo que me estás comentando, el estudio ese que hicimos y la metodología esa que creó el Laboratorio de Biología Marina, la finalidad al final es saber qué está pasando en el medio marino. Es decir, nosotros desde la superficie no vemos qué está pasando. Si, un ejemplo rápido, se rompe la tubería de la desaladora y no está haciendo su función, tú desde fuera, desde la superficie, no te das cuenta, a no ser que de año en año que vas haciendo el mantenimiento ves que se ha roto. Pero si tú vas haciendo un seguimiento de las poblaciones, te vas dando cuenta de que hay poblaciones que van a menos, que hay un problema en el medio, no sabes ahora mismo cuál es en ese momento, pero ya te estás dando una información de que algo está pasando. Pero un problema que a la larga sí que sube a la superficie de alguna manera, sí que nos va a perjudicar de alguna manera, ¿no? Claro, o sea, que eso no lo miramos porque está ahí debajo, estamos monos y nadie se pregunta, pero sin ese tipo de trabajo luego lo sufriríamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y hoy qué vienes a contarnos? ¿En qué has estado trabajando, qué has estado en agua? Pues bueno, es un trabajo, bueno, venimos a hablar de un trabajo que hemos publicado hace poco, pero viene un poco al hilo de lo que pasó hace unas 2 semanas o así, que había unos furtivos que estaban cogiendo lapa, que lo cogió la Guardia Civil y bueno, ha sido la primera vez que... Eso no se puede hacer, no se debe, está prohibido, está terminantemente prohibido. Claro, está prohibido tanto coger una especie que esté en peligro de extinción como una especie cualquiera que esté en el medio natural si no tienes permiso. Y el ejemplo básico que me puso un amigo, Javi Martínez, era: pues nosotros no podemos ir en Navidades al monte a coger un pino. Evidentemente, pues no, esto aunque es no igual. esté protegido. Esto es igual, Entonces, el pino no está protegido, pero yo no puedo cortarlo para ponerlo en mi salón. Y no puedo coger nada, tampoco de abajo, ningún ser vivo abajo, aunque no esté protegido y aunque no ponga un cartelito de prohibido tocar, ¿no? Efectivamente, la multa, si está protegido, pues sería mayor que una especie no protegida, pero bueno, aún así teóricamente está penado las dos cosas. Pues aún así lo siguen haciendo, lo seguimos haciendo quien lo haga, claro. Bueno, y entonces, ¿qué has publicado? ¿Qué habéis publicado? Entonces, bueno, la idea era hablar un poco de las lapas, porque al final había comentarios y un poco de la situación de Ceuta, otra situación como Canarias, que es un ejemplo amplio y bonito, porque hay especies que se consumen legalmente, otras especies que están totalmente protegidas en el mismo nivel en peligro crítico de extinción. Y bueno, esa era un poco la idea, y ya por último, pues hablar del trabajo que hemos publicado, que llevamos una línea de trabajo de hace ya años. Y hablando de protección, o de lo has puesto de ejemplo alguna vez, me gusta recordarlo, has dicho lo del pino, o lo del lince, claro, que está al mismo nivel, ¿no? Claro, dentro de las categorías está el peligro crítico de extinción, y por ejemplo el lince ibérico está en esa categoría, la Patella ferruginea, que es la que tenemos aquí, está en esa categoría, o la lapa canaria que vamos a hablar ahora también está en esa categoría. Es decir, hay plantas, hay muchas... Aunque todo el mundo se preocupa por el lince, porque nace uno nuevo, tendríamos que contar, ¿no?, los que aparecen en la población nueva para estar tan contentos como cuando aparece un lince. Bueno, pues venga, vamos a ubicarnos. Vale, pues la idea es hablar un poco de las lapas en general de Ceuta. Aquí en Ceuta hay 5 especies, he traído 4. La idea es que hay algunas que están en protegidas a nivel legal y otras no. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso... Tienen el mismo respeto, ¿no? Claro, y las mismas funciones. Venga. En el ecosistema, en este caso, Patella ferruginea está en peligro crítico de extinción, pero también tenemos a Cimbula safiana abajo a la derecha, que está como vulnerable. ¿Vale? Porque eso va camino de, ¿no?
Bueno, Si la cuidamos, no, claro. Efectivamente. Siempre hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Entonces, bueno, era un poco la idea de que hay lapas que se comen, otras lapas que no se comen, hay lapas que están con más peligro y otras De con estas, menos, ¿no? de la rústica, la Sí. caruela o la corelea, Sí. no sé qué, y la safiana, en fin, de las 4 que tienes aquí, Sí. ¿todas se comen? Claro, en principio, Todas como se comer, comen. todas las puedes comer, es decir. Y la típica receta que me han ido diciendo de lo que hacíamos en Ceuta o de la que se hace en Canarias, como veremos ahora, pues en principio todas se pueden comer. No sé, pues no hay ninguna que diga tú. Vale, todas se pueden comer, venenosa pero o- ninguna se debe tocar. Claro, a no ser que tengas permiso, como veremos ahora, Vale. que es lo que pasa en Canarias. Bueno, pues ¿vale? vamos a la siguiente. Por ejemplo, en la siguiente imagen, lo que quiero un poco traer, esta es la címbula, la que hemos visto antes, ¿vale? Que, por ejemplo, las especies tienen una distribución natural, ¿vale? Como vemos en el mapa de la derecha, por ejemplo, en este caso, címbula es del Atlántico a la zona de África y entra en el Mediterráneo. En España está catalogada como vulnerable, a lo mejor en otro sitio, en otro país, Sobran. no está, ¿vale? Pero aquí son están conceptos así. que se Va a mezclan. depender también del medio natural en que se mueva, de cómo sean esas aguas, Efectivamente. de todo esto, ¿no? Puede Vale. pasar que en una zona esté extinguida y en otra no, como ahora veremos con Puede pasar. Ferruginea. Bueno, ¿vale? pues y aquí esta- vemos un poco la imagen del tamaño. La cuadrícula está de 25 centímetros. Estas lapas se ponen grandes. ¿Vale? La Van trajimos un creciendo. día. Bueno, ves la mano ahí ya. Sí, sí. Vale, pero bueno, era un Y poco estas para. también se pueden comer, pero son vulnerables, no se deben Ahora tocar. veremos las que se pueden comer. Venga, ahora vamos a la vemos siguiente. lapas que se pueden comer. Vamos a la siguiente, que se pueden comer sin cargarnos el entorno. Efectivamente, ¿vale? Este es el ejemplo de Canarias, que es una zona de España en el cual hay distintas especies, de las cuales hay dos que se explotan legalmente, como el que va, el mariscador, la mariscadora que va a coger mejillones, a coger percebes. La administración sabe, hay unos tiempos Bancos, de veda, claro. unas cantidades anuales, unos bancos que saben qué cantidad hay y te van dando licencias. Incluso, en este caso, se puede, a nivel recreativo, se puede coger esas especies siempre y cuando sea festivo, por ejemplo, y siempre la persona no lleve más de 3 kilos. Entonces, Ese podrían es el tope. cogerlo en esa Ese fecha. es el tope en esa fecha de alguna especie determinada. Efectivamente, No de por todas. ejemplo, por ejemplo, esta es foto de la Guardia Civil, las noticias, que habían cogido a gente cogiendo lapas en una fecha que no era, Bueno, y se habían hartado de coger lapa, ¿eh? por ejemplo, ¿vale? Porque eso hay que cogerla una a una, ¿no? Supongo, despegar y... Sí. Bueno, Vale. bueno, si Es va, fácil. si va Vale. sin mucho cuidado, es fácil. Es fácil, vale. Bueno, Vale. pues esa es la Entonces, bueno, y este es el aquella- caso particular de Canarias, ¿vale? Que en la siguiente foto, por ejemplo, como veremos, allí hay 4 especies, ¿vale? De las cuales en Fuerteventura, por ejemplo, se puede comercializar y se puede explotar la lapa negra, la de arriba a la izquierda, y la lapa blanca. De hecho, esa también la tenemos por aquí, la Ulysses. Pero la que está abajo, la lapa, la Candei, está en peligro crítico de extinción. Está exactamente igual que la que tenemos aquí, la Patella ferruginea, Es la lapa preciosa. ferruginosa. Es decir, te dan permiso, te dan unas cantidades, pero no puedes coger esa especie. No es lo mismo, es que sabes diferenciarla y no puedes Cualquiera equivocarte no porque puede ir a esa eso. lapa, por ejemplo, de todo Canarias solamente ya queda en una isla. ¿Han desaparecido? Ha desaparecido de todas las islas excepto de Fuerteventura y de una isla un poco más al norte. Vale, vale. Entonces, por eso está como el lince ibérico en peligro crítico de extinción. ¿Vale? Pero es un ejemplo en el cual sí se puede comer. Va a un restaurante a Canarias, vamos, yo suelo ir porque tengo familia allí, y va al restaurante y en una cosa más como... Claro, antes el que las conozca bien, claro, tendría que pedir la autorización, ¿no? Una vez que usted tiene Bueno, teóricamente si como... eres muy Bueno, muy sí. protector, ¿no? Sí, sí, sí. Para saber si lo han hecho bien o no. Pero Bueno, pues esa está igual que el lince, igual que la nuestra. Sí, pues entonces es un poco la paradoja. ¿Se pueden coger lapas? Sí, pero siempre con su licencia, con la normativa y dependiendo de las poblaciones ¿Y que aquí hay. cómo se hace? ¿Igual? Aquí se pueden podría con- hacer, Pero pero está para ya- que haya un ejemplo, aquí cuando en la época de los mejilloneras, se hizo un estudio de la población de mejillones por si se podía recolectar del litoral y no hay suficiente población como para sacar. recolectar. Entonces, esta Ceuta tan pequeña que es que no No da para más. no da más, ¿vale? Y ahora quiero traer el ejemplo de esta, la Patella ferruginosa, que tenemos aquí en peligro de extinción, y el por qué está en peligro crítico de extinción. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, estos son ¿Va? mapas de la distribución Pleistoceno, natural Neolítico. de las especies, ¿vale? En el Pleistoceno, en el Neolítico, estos son de restos arqueológicos, pues se sabía que esa era su distribución natural.
desde Ahí está. Italia hasta el estrecho, digamos el Mediterráneo occidental. En la siguiente foto vamos viendo cómo, con el paso del tiempo, Vamos a la siguiente. esta especie ha ido bajando su, Ha ido su desapareciendo. distribución, efectivamente. Pero desapareciendo de una manera asombrosa. ¿Vale? En la actualidad casi no hay color. Efectivamente, de Del hecho en 20 Francia ya al no hay, 21 ya no queda nada. en Cataluña ni en Levante, entonces queda en Andalucía unas pocas, de hecho se nutre de las poblaciones que quedan en el norte de África, de Ceuta, de Melilla, de Chafarinas, en Argelia, en Islas y en Túnez también. Entonces esta especie se nota mucho que la interacción con el humano no soporta y sobrevive en sitios muy recónditos y muy perdidos, que normalmente son islas. Y por el O color. Ceuta y Melilla. Por el color también da la impresión de que eso también influye, ¿no? Porque fíjate lo vivo que está acá arriba y estos dos mapas nos dicen que Claro, casi desaparecen. Son poblaciones como muy localizadas. Claro, son poblaciones muy concretas, pequeñas en algunos casos, por ejemplo en Alborán, en la isla de Alborán, algunos sitios más grandes, y entonces por eso hay que focalizar el esfuerzo en esa especie, que después un poco lo que pasa con el lince, tú te focalizas en el lince, pero después todo el ecosistema del lince se ve beneficiado por su protección. Sí, porque además en La Paz necesitarán otras cosas. Claro, entonces cuando tú estás protegiendo, aquí estamos, una lapa, no es una lapa solo. Ahora como veremos, la lapa vive en un ecosistema, si tú proteges ese ecosistema, se va a beneficiar innumerables especies. Vale, vamos a la siguiente. La siguiente pues foto, qué desastre. esto es de un libro del 2018, o sea que está bastante actualizado, de la bibliografía existente, y bueno, vemos que Ceuta, Melilla, ¿vale?, son los sitios que van quedando, y de hecho la otra población está en Córcega y en Cerdeña, pero es pequeña. ¿no? Es pequeña y además se están separando, es decir, las larvas del norte de África no llegan a juntarse con las de Córcega y Cerdeña, O sea, lo cual a nivel de ecología es un problema. Eso aquello tiene desaparecerá, pinta, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. ¿Y están protegidas sabiendo que las van a perder? Sí, pero pasa un poco como aquí, hay muchos parques naturales de papel que le llaman, que están en un papel, pero después la gestión no se lleva a cabo. Entonces, se sabe, se localiza, hay ¿Y cómo proyectos estamos europeos. nosotros? ¿Estamos bien? ¿Estamos Y protegidos? nosotros en este caso tenemos algo excepcional. Entonces la población de Ceuta es excepcional. De hecho hemos demostrado que la población de Ceuta es la que exporta larvas a Andalucía y a toda esta zona, porque hemos ido viendo en un trabajo del 2018, bueno, no lo trae ahora, vamos viendo cómo la población de Ceuta va creciendo y en paralelo, posteriormente va creciendo la de Andalucía. Con lo cual tendrá mucho que ver con lo nuestro, ¿no? Efectivamente, y ahora veremos un poco el pero porqué. me da mucha pena, ha desaparecido casi todo. Claro, en Francia no la van a ver, no se ve, vamos, no es en la mayoría de los sitios, por eso está en peligro crítico de extinción. ¿Con qué acaba ¿Vale? si desaparece esta lapa? ¿Qué es que va detrás? Bueno, esta especie ya desaparece desde el ecosistema, entonces ya el ecosistema se ve, como hemos hablado alguna vez, ya en desequilibrio y pues habrá... A saber, vale. Pero lo que quería traer es que a lo mejor en Ceuta hay muchas lapas y a lo mejor mucha gente dice, bueno, si es que hay muchas lapas. Pero claro, es que hay muchas lapas a lo mejor en Ceuta, que dentro de su distribución queda aquí, pero no... Bueno, que de aquí no sabemos por cuánto tiempo, todo va a depender del trato que le demos. Ya hemos visto efectivamente, también hacemos una propuesta. Hemos visto, ¿vale? ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Vale, y bueno, un poco la justificación es que vemos las poblaciones, normalmente la gente, vamos, esta imagen es del 2018, pues nos vamos normalmente a los litorales a vivir, entonces el hábitat en sí, que es uno de los problemas que hay, desaparece, entonces si desaparece el hábitat, pues ya no hay manera de, ¿vale? Y bueno, y lo de las corrientes, pues que se mantienen en el norte de África, por las corrientes que van corriendo por el norte de África y están separados de las islas de Córcega y Cerdeña y por eso esas poblaciones están separadas como hemos estado hablando antes. Toda esta zona se puede a lo mejor realimentar sí. poquito, lo que sea de lo que sale de aquí, pero claro, hay que cambiar las corrientes y ya... Efectivamente, entonces a lo mejor solamente trayendo lapas de aquí, llevándolas allí, se podría regenerar esa población. ¿Y eso está hablado? ¿Eso está ni siquiera mirado? No, hay líneas de trabajo que hemos tenido de traslado, que alguna vez Altaya está hablando del traslado, proyectos live relacionados con el traslado, incluso hay otro proyecto y otras líneas en piscifactoría y en acuicultura de intentar introducirlas de manera artificial. Pero bueno, no se ha hecho, son líneas de trabajo, pero no se han efectuado, no se han llevado a cabo. Bueno, ¿vale? Pues es una pena, porque perdemos una especie, bueno, una y todas las que vayan en esa misma cadena trófica, ¿no? Claro. Bueno, vale. Vamos a la siguiente. Y bueno, en el caso de Ceuta, como comentábamos que es excepcional, y dentro de su excepcionalidad es que el puerto de Ceuta, al estar vigilado y al haber creado un hábitat que le interesa, el puerto de Ceuta, por casualidades,
para coder a lastra, pues, uso bloques de, bueno, y todo lo que tuvieron antes, para la escollera uso bloques dolomíticos de piedra natural de cantera, que justamente le viene muy bien a la lapa. Por eso igual no lo hemos perdido, ¿no? Por eso no lo hemos perdido. Porque hay cubos, en los cubos lisos del puerto, hay lapa de esta especie, sí, pero hay menos que en las otras zonas, aunque sea el mismo hábitat. De hecho, la otra especie címbula le gusta más las zonas lisas de los cubos. Claro, ya eso es artificial y a cada uno se adapta a lo que prefiere, ¿sabes? Es como cuando te compras una parcela, te haces una casa u otra. Ya efectivamente, todo lo que más te gusta más, si uno gusta más el sol y otro más cómodo, ¿no? Entonces en Ceuta, en los puertos se ha dado que hay muchas. De hecho, también una cosa importante del puerto de Ceuta, que es excepcional y nosotros lo hemos hablado mucho y hemos hecho muchas propuestas en esa línea, es que tenemos el foso y el puerto está muy oxigenado. Es decir, está igual de contaminado que cualquier puerto, porque los sedimentos son iguales, pero el agua se mueve mucho. Entonces permite que haya zonas del puerto que esté esta especie. Claro. A lo mejor esta especie en el muelle comercial a la izquierda del todo, o en el muelle pesquero no te la encuentras, pero sí te la encuentras en mitad del puerto, que el agua fluye y ahí está oxigenada. Ya acaba con todo. ¿Vale? Entonces esto es la excepcionalidad de Ceuta, y esa excepcionalidad hizo que se propusiese una nueva figura de gestión. ¿Y es esa figura? Microreservas marinas artificiales, crear sitios artificiales en que los blindes y los protejas, porque hay especies protegidas. Y ahora, como veremos, no solamente está esta especie, hay más especies protegidas que están en sustratos artificiales, y hay una manera cómoda y fácil de proteger, porque la autoridad portuaria ya tiene esa competencia, entonces sería como mejorarlo un poco, prestarle un poco de atención y Pero crear... ahí sí os hacen caso, ¿no? ¿La autoridad sí responde a esas llamadas o no? Bueno, nosotros, a ver, lo que hemos hecho en ese aspecto es publicar nuestros artículos y ponerle número un poco a la naturaleza, intentar demostrarlo, la hipótesis. Y particularmente, por ejemplo, en Ceuta hemos intentado hacer alguna vez con algún consejero de medio ambiente, en concreto don Fernando Ramos, que estuvimos hablando, pero al final eso se quedó en nada. Y, por ejemplo, Gibraltar sí lo ha hecho. Gibraltar en su legislación sí ha puesto algunas zonas artificiales como protegidas. Entonces ya cada administración tiene que asumir si quiere o no quiere, o le interesa o no le interesa. Pues más bien deberían. ¿Vale? Bueno, ¿qué quieres decir con esto? Iberia es el primer trabajo que hicimos respecto solamente a Patera ferruginea, y nos dimos cuenta que en Gibraltar y en Ceuta pasaba lo mismo, que las zonas artificiales tenían poblaciones muy grandes. En la siguiente imagen vemos ya el siguiente trabajo y la siguiente propuesta, en el cual nos focalizamos ya no solamente en esta especie, sino decimos, bueno, que si protegemos esta especie con esta excusa, ¿qué más protegemos? Protegemos otras más. Entonces en la siguiente imagen vemos el segundo artículo que se publicó, además en Marine Ecology, una revista bastante importante, que había más especies protegidas solamente en su artificial, que protegiendo la lapa, en este caso la Patera ferruginea, que es la que está en peligro crítico, beneficiaba a otras muchas. Caray, pero a todas esas. Esas están protegidas. Hay otras que no están protegidas, como veremos ahora, que en el puerto de Ceuta, por ejemplo, es verdad que el tema de Ruguloster y el alga asiática distorsionó todo un poco, pero ahora veremos los beneficios que hubiese tenido si no hubiera aparecido la invasora, ¿no? ¿Vale? Caray. Entonces, vamos a la siguiente entonces. Qué bonitas son todas, ¿no? La verdad es que de belleza nos perdemos. ¿Esto qué es? ¿Vale? Este es el último trabajo en la misma línea de decir, creemos que creando estas microreservas para ciertas especies en concreto le puede beneficiar, dado que está en una situación crítica, como ahora mismo en situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Entonces vamos a crear... Entonces en este trabajo lo que hicimos fue muestrear el intermareal y el submareal de las zonas del puerto que vemos en azul, y dos controles que vemos en verde lo más cercano posible, que fue el ciclón de dentro y el San Amaro, y abajo a la izquierda, que se ve un poquito que se me ha cortado, Juan 23. Y comparamos, y obviamente la biodiversidad del natural era mayor que la del artificial. El número de especies, claro. ¿Vale? Porque tú estás creando un hábitat artificial. Es normal, eso a lo mejor en 1000 años, no sé, igual no se diferencia una de la otra, salvo que se conozca el origen, pero ahora mismo es una... Claro, y además la estructura ya es distinta en sí, entonces distinto es. Pero algunas especies, como en este caso era Patera ferruginea, había mucho más dentro que fuera. ¿Vale? Bueno, pues tenemos mucha suerte, tenemos los dos lados, en la bahía norte y la bahía sur, ¿no? Efectivamente. De hecho, en la siguiente imagen vemos un poco y demostramos... Vamos a la siguiente. Vale, este trabajo lo hicimos dentro del puerto en la misma masa de agua.
¿vale? Hay distintas masas de agua dentro del puerto, lo cual, como cogimos dentro de las mismas condiciones ambientales, la misma masa de agua, hicimos el estudio. Y dentro de esa masa de agua había zonas que estaban totalmente protegidas, como la antigua Guardia Civil, donde estaba la Guardia Civil, había transeptos, o las escolleras que están en el foso enfrente del CAS, que la gente no puede llegar, zonas que estaban medio protegidas, que podemos decir que puede ser el CAS, las zonas del CAS, y zonas que no estaban protegidas, que es zona del poblado. Claro. Ahí hicimos estudios, tallamos 10 transeptos en cada una de las zonas, y lo que vimos fue una cosa curiosa, como arriba a la izquierda, que es la zona que no estaba protegida, vemos que hay animales pequeños, y hay muchos animales pequeños, de 2 y 3 centímetros, 4, pero no vemos ninguno de 7, 8, 9, no aparece. Que en este caso son hembras. Bueno, la Patella ferruginea es una hermafrodita que al principio es macho y después cambia a hembra. Entonces, y normalmente, ¿qué es lo que falta en el ecosistema? Las grandes, ya que uno va a coger, pues coger la grande, no va a coger 7 chicas. Claro, coger la grande, te lleva a la madre y te lleva el futuro. Qué bien, vale. Qué bien lo hacemos todo. Y un momento a la página de atrás y ya termino rápido 6 pisas. Y entonces lo que vemos abajo a la derecha, la zona muy protegida, sí vemos que hay individuos grandes que antes no existían. ¿Y eso qué pasa? Un poco lo que tú has dicho, la madre, los números de ovocitos en las zonas protegidas de larvas futuras es mucho mayor, multiplicado no sé cuántas veces mayor, como 12 veces más que en la zona que no hay protección porque no existen hembras. Aquí desaparecen entre 6 y 7 y aquí llegan hasta 11, que si le das tiempo y le das cariño igual te aparecen hasta más grandes. Efectivamente. Sí, porque no se las lleve nadie, porque ahí no pueden acceder, claro. No se las llevan. Efectivamente, entonces con esta propuesta, esta legislación, lo que intentamos es, en la siguiente imagen se ve, crear una red en la cual las larvas de un sitio vayan a otro, porque las larvas, los gametos van ¿Y eso cómo se hace? Pues si tú tienes una población en Ceuta grande y al final llenas la de Gibraltar, por ejemplo, y Gibraltar está creciendo y la reproducción es los gametos, macho y hembra, expulsan el gameto al agua, las larvas van nadando y aparecerán en otro sitio, en zonas naturales y también en zonas artificiales. Entonces a lo mejor en esta propuesta en Estepona ya empieza a ver, por ejemplo en Marbella hemos ido y ya hay. Entonces si tú vas protegiendo alguna zona, por lo menos blindarla, porque al final los parques naturales no hay nada de una vigilante, pero los puertos sí, los puertos es muy fácil de proteger y muy barato de proteger. Entonces la idea es usarlo y obviamente con una microreserva no puede ser una excusa de crear un puerto nuevo. No, entonces hay una normativa, es decir, bueno, para que se cree una microreserva se tienen que crear estas condiciones, estos pasos. Por ejemplo, que haya una población de especies en peligro crítico de extinción ya estable y adulta. Fíjate cómo puede servir, ¿no? Ya si en Estepona ya sabéis que hay. Efectivamente, entonces esa es la idea, crear varios núcleos de poblaciones importantes que después le den larvas al medio natural y siga su distribución. Puentes genéticos, es lo que tú... Eso le llamas, ¿no? Así le llamas. ¿Vale? Puentes genéticos. Y esto... Y por último, es que no he mirado el tiempo, no sé si vamos con prisa. Tranquilo, venga. Vale, pues lo último que quería comentar, por ejemplo, en este trabajo de Ceuta que hicimos, en el intermareal hay unas 46 especies, de las cuales 6 están protegidas, y en el submareal del puerto hay unas 117 especies. ¿117? Con 9 de ellas que están protegidas. De hecho, algunas pues son comerciales, como vemos en la foto de abajo, el centollo. Por ejemplo, ¿está protegido el centollo? Bueno, no se puede comercializar. No es una especie protegida, porque no es que queden pocos, pero es una especie a explotar y tiene su legislación a nivel de... Vale, o sea, se pueden extraer del mar aquellos que... Siempre que tenga la licencia, ¿vale? Pero vale. Se vería beneficiado simplemente protegiendo esos puertos. ¿Aquí se hace o no? No. Bueno, aquí no tenemos tampoco mucho, pero bueno. ¿No? Vale. Entonces es una propuesta a nivel científico, que es lo que hemos hecho con números y con datos. ¿Les van a hacer caso? ¿Cómo lo ves? Esperemos, ojalá. De hecho, en Ceuta es que es muy fácil, porque está la torre de control, que lo está viendo todo, hay muchas cámaras, porque en Ceuta, con el tema de la inmigración y del narcotráfico, hay un control impresionante. Lo único es también echarle, yo, en mi opinión, de una manera muy vulgar, echarle un ojo también al medio, porque es que ya está todo montado, claro. No el follón que tenemos aquí en el estrecho, entre una cosa y otra. No hay que hacer grandes esfuerzos. No hay que hacer un gran esfuerzo económico, la verdad. Vale, el centollo por un lado y el de arriba, ¿qué es? Es una foto del intermareal que vemos distintas especies de lapas, distintas especies de algas, que al final, si tú proteges, es obvio que la naturaleza es más rica, el medio natural es más rico que el artificial, eso lo sabemos. Pero dado que no estamos protegiendo el natural, por lo menos vamos a proteger el artificial, que es fácil de proteger y barato de proteger. ¿Esta información dónde la habéis publicado?
Marine Policy es una revista internacional y Q1 a nivel de impacto en temas de gestión. Entonces, como una propuesta formal. ¿A cuánta gente llega o a qué tipo de personas, de profesional, de investigador llega esta revista? Es que esto intento explicarte un poco cómo trabajo yo y hasta qué punto puede llegar. Yo, por ejemplo, cuando te hacemos un trabajo, te vas tirando y vas buscando bibliografía y yo a lo mejor uso un ejemplo o uso un conocimiento de una persona que hizo un estudio en Australia, que yo lo puedo traer aquí, por una manera u otra. Bueno, entonces, al final es una cosa que está en internet, que está en revistas, y tú al final vas tirando de esas revistas por el nivel de importancia que tiene y de fiable que es. Pero que es una revista fiable, quiero decirte, o sea que estamos exponiendo esos conocimientos en una revista que sabemos que va a tener sus consultas y que va de alguna manera va a difundir esa información. Claro, la revista, al tener mayor impacto, lo difunden y aparte de difundirlo, tiene un examen o un control de unos revisores de nivel para que te validen tu trabajo. Entonces eso también te da una confianza al que lo vaya a usar. ¿Con qué te conformarías que se hiciera en Ceuta? Dime algo de lo que nos hace muchísima falta. Pues esas dos cosas, por un lado el tema de la microreserva dentro del puerto, de gestionar y de proteger esas zonas que están totalmente localizadas, y también lo sabe la consejería, los técnicos de la consejería, porque colaboramos con Ovimasa muy estrechamente, y después lo del crear la legislación para el parque natural, es decir, tenemos una zona, un Red Natura 2000, que ya hemos visto alguna vez el mapa, está delimitado, se han hecho los estudios ya de uso y actividades y simplemente falta el paso de que esté la legislación local para que el policía o el guardia o el guardabosques pues tenga una legislación en la que basarse y decir, pues bueno, pues aquí se puede pescar de tal fecha a tal fecha. Que no es tan difícil, que ya está todo el trabajo hecho. Claro, el trabajo científico y el trabajo científico técnico para la gestión, la información está. Eso está. Eso lo único ya sería, pues que supongo en este caso, pues a nivel de legislativo, que se haga la legislación y se pase a papel, al voce. Pues, Quique Ostales, muchas gracias. ¿Con qué vendrá la próxima vez? No tengo ni idea. A ver si invito a alguien, ¿no? Que últimamente nada más que no, estamos bien, pero tú invita lo que tú quieras. Es tu espacio, es tu espacio. Tengo que convencer al personal. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Ciencia de la conservación. Intentamos aprender un poco de la mucha falta que nos hace, porque es que, madre mía, a veces no conocemos casi nada. Hablamos de la Lapa con una falta de respeto y al final, mire la Lapa hasta dónde nos lleva. Voy a hablar de otra cuestión. José López Franco, que tiene invitada. Adelante. Compañeros, pues estamos en el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad para que nos hablen de la campaña acerca del Día Mundial del Cáncer de Cérvix. Y tenemos con nosotros pues a